Hoy te enseño 3 pasteles irresistibles que sí o sí necesitas en tu recetario. Son ideales para celebrar, para una fecha especial o para vender. Y lo mejor, te muestro paso a paso cómo hacer cada una de las elaboraciones. El bizcocho, el relleno y la decoración muy fácil pero con un resultado precioso. Así que por si aún no los has visto, arrancamos con la primera receta. Arrancamos haciendo el bizcocho. Lo primero que haremos es un buttermilk casero. Necesitas leche y vinagre. Yo usaré vinagre de manzana, pero puede también ser vinagre blanco o jugo de limón. Mezclas estos dos ingredientes. Vas a notar que se corta la leche. Esto está bien. Deja reposar esta mezcla y ahora necesitarás café soluble y agua muy caliente. Ya que tienes el agua caliente, mézclala con el café. Esto no le dará sabor a café. Lo que hará es intensificar el sabor del chocolate del pastel. Reservas la mezcla y en otro tazón vamos a poner los ingredientes secos. Empezamos tamizando la harina de todo uso, pasándola por un colador. Esto hace que se separe la harina y así le entra más aire. También nos sirve para que no se formen grumos. Vas poniendo la harina por partes para que sea más fácil y hacerlo con el globo lo hace todavía más fácil. También por el colador tienes que pasar la cocoa en polvo. A esta le dicen cacao en polvo en otros países. Hay que poner el resto de secos como el polvo para hornear, bicarbonato y no te olvides siempre de poner en todas tus elaboraciones una pizca de sal. Mezcla para que se combine muy bien todo y aquí añadiremos otro ingrediente que no es exactamente un ingrediente seco, pero que en esta receta va justo en este momento. Así que vamos a agregar el azúcar. Mezcla todo muy bien y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Primero casca los huevos y es importante que estos estén a temperatura ambiente. Hay que hacerlo en otro recipiente para asegurarnos que cada huevo esté fresco y de esta forma también evitamos que se nos vayan trocitos de cascarón y así contaminar toda la mezcla. Por eso mejor aparte. En este momento trae los ingredientes líquidos como el aceite, el café y la leche. Empieza batiendo los huevos a mano hasta que espumen y enseguida vas a ir agregando poco a poco el aceite sin parar de batir. Me encanta que esta receta es muy fácil y se puede hacer sin necesidad de usar una batidora eléctrica. Por si no tienes, se puede hacer muy fácil solamente con el batidor de globo. Enseguida agrega el café que aún tiene que estar caliente y también añades la leche con el vinagre que en este momento ya tiene que lucir así muy cortada. No te preocupes, esto es normal de verdad y está perfecto que esté así. Incorpórala poco a poco con la mezcla anterior. Cuando estás mezclando los líquidos sí puedes batir mucho para que todo se combine perfecto, así que sigue mezclando muy bien hasta que se vea todo muy homogéneo. Y ahora sí es momento de traerte todos tus polvos mágicos, o sea tus ingredientes secos, y vas a ir añadiéndolos poco a poco hasta terminar con la mezcla de secos. Eso sí, es importante que no mezcles demasiado para evitar sobrebatir. La mezcla tienes que combinarla hasta que veas que ya no hay grumos. Y me encanta que esta mezcla empieza a reaccionar muy rápido. Mira, si puedes ver, aquí se notan las burbujas. Esto es por el efecto del vinagre y el bicarbonato, así que no la dejes mucho tiempo esperando. Ya tienes la mezcla para llevar a hornear. Es importante que tus moldes estén bien engrasados. En esta ocasión yo voy a usar 2 moldes de 18 centímetros y pongo la mitad de la mezcla, después hago lo mismo con el otro. Algo también demasiado importante es precalentar el horno 15 minutos antes a 180 grados centígrados. Nunca hay que llenar los moldes completamente con la mezcla de pastel. Siempre deja una parte de espacio para que crezcan en el horneado. Lleva a hornear aproximadamente 50 minutos o hasta que se haya cocinado completamente. Deja que enfríe unos 10 minutos en el molde y después déjalo enfriar completamente sobre una rejilla. Y me encanta lo suave y tierno que queda este bizcocho. Con estas fresas ya limpias y desinfectadas haremos un relleno delicioso para este pastel. Mira qué fácil. Primero vas a cortar las fresas en trozos pequeños. Cuando las tengas listas las pones en una sartén y vas a añadir 2 cucharadas de azúcar regular. También le vas a poner 2 cucharaditas de jugo de limón. Cuida que no se te vaya ninguna semilla. Y para que no quede demasiado líquido, vamos a poner 2 cucharaditas de fécula de maíz, también conocida como maicena. Lleva esto a fuego medio y vigila todo el tiempo para que no se vaya a pegar.
Esto es opcional, pero si quieres que te quede con un poco más de líquido, añades unas gotitas extra de limón. Aplasta la fresa con un tenedor para machacarlas un poco y que no queden tan enteras. Yo cociné por 7 minutos, pero esto puede variar. Retíralo del fuego cuando luzca así con esta consistencia espesa y ahora déjalo enfriar completamente. Yo lo dejo una noche en refrigeración. Mientras se enfría el bizcocho y también nuestro relleno delicioso de fresas, vamos a ponerle también una crema. En esta ocasión yo voy a hacer una crema de queso, pero esta crema de queso es a base de mantequilla. Entonces aquí tengo mi mantequilla, está a temperatura ambiente, tiene que estar así súper suavecita. Lo que voy a hacer es empezar a batirla para cremarla un poco y enseguida voy a ir añadiendo el azúcar glass. Es importante que el azúcar glass ya esté cernida, pero si puedes, pásala nuevamente por un colador porque recuerda que esta muy pronto agarra humedad, entonces se hace pelotitas. Y ya que la pasaste, ahora sí sigues integrándola con la batidora. Y es importante que esto lo vayas haciendo, que vayas integrándola en la velocidad mínima que tiene tu batidora. Y para darle sabor voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Estoy usando una transparente, puedes usar la vainilla normal. Y esta última parte, para no sobrebatir mucho la mantequilla, la voy a terminar de integrar con la cuchara. Se tiene que quedar así y cuando ya esté integrado yo lo que hago es que lo llevo a refrigerar mientras voy batiendo el queso crema. Antes de batirlo sí puede estar frío. Lo que yo hago es que lo saco apenas unos minutos antes del refrigerador, pero es bien importante que al juntar las dos preparaciones estén a la misma temperatura para que no se vaya a cortar. No lo tienes que batir en exceso, o sea, con que lo batas unos segundos o un minuto máximo, o sea, que tú veas que ya se ve así cremoso, que no tiene grumos, entonces ya dejas de batirlo. Y lo que voy a hacer ahora es ir agregando el queso crema con la mantequilla, entonces lo voy a ir juntando poco a poco mientras lo bato en la velocidad más bajita de la batidora. Y también es importante que esta mezcla no la batas demasiado porque podríamos arruinarlo, o sea, se puede aguadar, se puede cortar, es muy delicado, entonces la última parte igual termino de hacerlo así con la palita de mano y ya que quede bien integrado te va a quedar así de cremoso y súper delicioso. Me encanta esta crema y la voy a llevar al refrigerador mientras voy cortando los bizcochos. El bizcocho ya está frío y si tú quieres puedes dejar la capa así de gruesa. Yo he visto que a muchas personas les gusta poner así la capa gruesa de bizcocho y muy poquito relleno, pero personalmente es algo que a mí no me gusta, o sea, yo prefiero hacer el bizcocho en capas delgaditas y que lleve una buena cantidad de relleno. Pienso yo que queda más equilibrado, queda una rebanada muy alta y entonces, no sé, es algo que a mí me gusta mucho, por eso yo lo voy cortando en capas. Ya que lo tengo ahora así en capas, me voy trayendo todas las elaboraciones para empezar a armar el pastel. Lo primero que hago es poner un poquito de la crema de queso aquí en el centro del plato y ponemos la primera capa de bizcocho. Si quieres puedes humedecerlo con algún almíbar o alguna leche así remojadita, pero yo no lo voy a hacer porque el bizcocho está así muy tierno, está muy húmedo, pero también cuando no la pongo me preguntan, ¿por qué no la pusiste? Y cuando la pongo me dicen que por qué le pongo, entonces ya va de gustos. Voy a comenzar a poner la crema de queso sobre el bizcocho. Cuando ya lo veas que está parejito, le alisas también un poquito por las orillas y voy a poner en el centro el relleno de fresa.
Ponemos la siguiente capa de bizcocho y vamos a repetir el procedimiento. En muchas ocasiones me has visto que con una manga pastelera le voy haciendo un borde de contención para que no se derrame el relleno. Si no quieres hacerlo así con manga pastelera, lo puedes hacer justo como lo estoy haciendo yo. Simplemente le vas a dejar así como un huequito, o sea, una marca así con la misma espátula y en el centro pones el relleno. Igual la fresa se absorbe un poquito con el bizcocho de arriba, pero si lo vas a hacer para un pedido, pues es mejor que uses un borde de contención con manga pastelera. Ya que lo veas que quedó así parejito, lo que voy a hacer antes de llevar a refrigerar es darle una primer capa de esta misma cremita. O sea, no tiene que quedar muy gruesa, nada más la vas embarrando así, que quede apenas que cubra todas las boronas. Algo que es importante al poner esta capa de crema, esta primer capa, es que no tienes que tocar directamente con la espátula el bizcocho, porque si no se te van a venir todas las boronas. Entonces vas a irlo empujando así poco a poquito y de esta forma va a quedar lista la primera capa. Voy a terminar de alisarlo con una raspa y ahora sí lo voy a llevar a refrigerar hasta que endurezca. Mientras se enfríe el pastel voy a ir preparando la cobertura. Esta es una decoración muy sencilla porque me gustó mucho y entonces pues creo que todo el mundo la puede hacer. Y para que tenga ese sabor a fresa y sea esa combinación de pastel de chocolate con fresa, con el relleno que me sobró lo voy a agregar aquí, pero primero lo voy a triturar un poco más. Te tiene que quedar así. Bueno, yo lo voy a dejar así, puedes hacerlo más. Si quieres puedes machacarla con un tenedor si no tienes esta batidorcita de mano, pero para mí así está perfecto y le voy a ir poniendo de a poquito para que no cambie mucho la textura del frosting. Siempre que no estés usando el frosting, manténlo en refrigeración. Yo lo tenía en el refri antes de hacer esto. Y opcionalmente yo le voy a poner una mini gotita de colorante rojo. Con el colorante tampoco quieres pasarte, bueno, al menos yo quiero que quede este color así como rosadito, entonces le puse una mini gotita de este colorante, es el rojo de Mabaker, porque a veces me preguntan exactamente cuál es el tono que estoy usando, y la verdad es que yo solamente le puse una cucharada del batidito este de fresa que me sobró, entonces también depende de cuánto te haya sobrado. Esto yo más o menos lo voy haciendo a ojo por la decoración que te voy a mostrar, pero de verdad aquí no te preocupes, o sea, por las cantidades, estoy segura que te va a salir bien y ya te vas a ir guiando un poco más por tu gusto. Entonces ahora sí me voy a traer mi pastel para empezar a decorarlo. Para que la decoración sea más fácil, sí te recomiendo que tengas una base giratoria. Entonces esto ya está frío, o sea, ya no se te debe de venir en los dedos, ya quedó así más firme, es la capa que atrapa todas las migas, entonces al momento de poner ahora sí ya la decoración final va a ser todo más fácil cuando esto ya está frío. Necesitas una espátula de ángulo, a mí me acomoda este tamaño y ya nada más vas a ir agregando así un poquito el frosting y lo vas dando de vueltas, no va a quedar perfecto, es como más un estilo casero. Lo que voy haciendo es dejando una capa aquí un poquito gruesa, o sea, no va a quedar demasiado gruesa. Y al final vamos a hacer ya así todas las ondas. La verdad es que se me antojó muchísimo, porque a mí el pastel de chocolate me encanta, pero esta combinación con frutos rojos siempre me gusta mucho. Y aquí, pues en el particular es pastel de chocolate con fresas, creo que es como un pastel ganador. Este a mucha gente le encanta. Ahora voy a ir emparejando con esta raspa solo para que quede el grosor parejo, pero en esta decoración no tratamos de ser perfectos ni de que quede perfectamente liso. Esta más bien es una decoración casera, rústica, así que no te estreses, igual si no quieres alisar por los costados. Yo lo hago solo para que quede así como pareja el grosor, pero ya aquí lo que vamos a hacer es como empezar a hacer unas onditas que se ve así muy casero.
Ahora lo estoy haciendo aquí por los costados. La intención es que quede como no perfecto, así pues como los pasteles de ahora que van como con unas decoraciones muy impecables, no, sino que quede como esos pasteles de antes de la infancia en donde realmente lo que predominaba era el sabor. O sea, cuando tu mamá te hacía un pastel o tu tía o tu abuelita, o sea, al final la decoración era como muy básica, pero quedaba bonito y lo más importante ese era el sabor, que estaba así como bien antojable. Dime tú qué prefieres, o sea, sinceramente yo prefiero las dos cosas, pero si vas empezando a veces te agobias mucho como por hacer un pastel perfecto y nos olvidamos muchas veces del sabor. Este pastel lo va a tener todo, o sea, va a quedar súper bonito, así sencillo, pero va a tener un sabor predominante que a todo el mundo le va a encantar. Me gusta mucho cómo quedó, de hecho quedó así como el estilo del pastel de Harry Potter, así que si te piden ese pastel, pues ya tienes aquí esta receta, porque aquel también creo que era de chocolate. A mí me gustó mucho. Y no sé si te dije que me comentes qué es lo que tú prefieres, los pasteles así como muy decorados, con duya o como muy perfectos, de esos así de fondant, o te inclinas más por el sabor. Yo creo que los dos son importantes, sin embargo, si vas empezando, el sabor es primordial, es algo que tienes que dominar. Y si quieres buscar más recetas o más decoraciones, recuerda que aquí en el canal tengo ya muchísimas decoraciones de pasteles, te los voy a poner por aquí, también te dejo así algunos en la descripción del video. Y si quieres buscar algún sabor en particular, o sea, puedes poner, por ejemplo, pastel de zanahoria a nivel delicia y ahí te va a aparecer, pastel red velvet. Y, por ejemplo, de ese tengo dos recetas. Siempre me preguntan, ¿cuál es la buena? Las dos están deliciosas, sin embargo, siempre lo que voy haciendo como más reciente es lo que está más actualizado y que a veces le hago alguna mejora. Lo voy a llevar a refrigerar mientras voy partiendo las fresas para terminar la decoración. Yo sé que así ya se ve perfecto y delicioso, pero para que se vea todavía más perfecto, para que sea más bonito, le voy a ir poniendo unas fresas así, de forma aleatoria. A mí me encanta cómo se ve así casero, pero al mismo tiempo se ve como muy antojable. Está así una decoración muy fácil, todo el mundo puede hacer esta decoración. Y lo más importante es cómo luce el pastel por dentro. Y aquí te voy a dar un deli tip. Algo que me preguntan mucho es que cómo hago para que la rebanada salga así perfecta. Y es que siempre lo que hago es poner el cuchillo en agua caliente. O sea, para, además de seguir los pasos que te digo, o sea, de que las capas estén parejitas, de que hagas tu relleno bien y de que enfríes tu pastel, lo más importante también es que tu cuchillo esté caliente. Y otra cosa es irlo limpiando entre cada vez que haces un corte. El agua tiene que estar muy caliente, o sea, recién hervida. Simplemente dejas el cuchillo así unos segundos para que se caliente. Observa esta maravilla de pastel. Es que no es un simple pastel de chocolate y fresa, no, de verdad tienes que hacerlo si quieres subir de nivel y sorprender a todos. Este pastel está delicioso, te lo juro que está nivel delicia. Es el pastel que hará que tus clientes regresen por más. Te enseño a hacer la mermelada, el frosting, el bizcocho y a decorarlo. Pastel de limón con mora azul especial para esta temporada. Súper fresco y frutal, 100% irresistible. Aquí te dejo los ingredientes. Y está súper fácil. Vamos a empezar cascando los huevos. Esto hazlo en otro recipiente y de uno por uno. Hay que hacerlo así por si se te va un trocito de cascarón o también para que veas que el huevo está en perfecto estado. Porque si el huevo está en mal estado puede contaminar el resto de los huevos. Entonces mejor de uno por uno. Mientras la batidora hace su trabajo con los huevos, vamos a hacer el buttermilk. Aquí tengo leche a temperatura ambiente. Esta es leche entera y vamos a agregarle aquí una cucharada de jugo de limón. Mezclamos un poquito. Es normal que la leche se corte, de hecho está súper bien. Y vamos a reservar hasta el momento de usarlo. Y cuando los huevos empiecen a espumar, que se vean así, bajas un poquito la velocidad para agregar el siguiente ingrediente, que en este caso es azúcar.
Y ahora poco a poco añadimos el aceite. Cada que vayas a agregar un ingrediente es mejor bajar la velocidad para que se integre mejor. Y en este momento agregas también la ralladura de limón delicioso. Y ahora te vas a traer tu harina. Esta es harina de trigo común, la de todo uso. Y vamos a agregar el polvo para hornear. También le vamos a poner una pizca de sal y ahora sí mezclamos para integrarlo con el resto de nuestra mezcla. Y ya que lo tienes listo, te vas a traer también tu leche, que justo en este momento ya debe estar más cortada. Pero antes de integrar todo, pon la batidora en el mínimo. Y ahora sí vamos a agregar un poquito de harina y un poquito de la mezcla de leche. Y es importante que esta harina ya esté cernida. Y así te vas a ir un poquito de harina, un poquito de leche y un poquito de harina y un poquito de leche hasta que te termines los dos ingredientes. Y terminas de integrar raspando bien las paredes y el fondo del tazón y que veas que todo queda bien integrado. Y te traes tus moldes. Yo voy a usar 3 de 18 centímetros y es súper importante que estén engrasados. Enseguida pones la mezcla y si quieres que salgan exactos, pésalos. Pero ya sabes que yo casi siempre lo hago así a ojo. Y opcionalmente le puedes poner fruta al bizcocho. También se les pone un poquito de harina para que no se hundan, pero como están muy bajitos los míos, yo se lo voy a poner así. Y como lo estoy combinando con blueberry, pues les voy a poner trocitos. Los que están muy grandes los partí así en pedacitos. Y ahora te los llevas a un horno que debe estar previamente precalentado por lo menos 10 minutos. Y distribuido así es el tiempo que tardó en mi horno, pero puedes verificar en tu horno. Sabrás que está listo cuando claves un cuchillo en el centro del bizcocho y este salga completamente seco. Deja enfriar el bizcocho un par de minutos en el molde y después desmóldalos y los dejas enfriar completamente. Ahora te voy a enseñar a hacer este relleno delicioso de mora azul. Aquí tengo mora azul, ya está limpia, la pones en un cazo. Si no tienes fruta fresca, puedes hacerlo con fruta congelada. Agregas 2 cucharadas de azúcar, también 2 cucharadas de fécula de maíz y finalmente vas a poner 2 cucharadas de jugo de limón. Si usas fruta congelada, probablemente solo debas agregar 1 cucharada de jugo de limón. Llévalo al fuego y remueve todo el tiempo. Yo lo aplasto un poco para que no quede tan entera la fruta. Cuando luzca así, lo retiras del fuego y te va a quedar este relleno delicioso. Déjalo enfriar a temperatura ambiente y después lleva a refrigerar. Vamos a hacer el relleno que también nos va a servir como cobertura, pero primero que nada suscríbete al canal porque yo sé que te gustan estas recetas y están buenísimas, así que activa las notificaciones para que te enteres de todas las novedades cuando subimos alguna receta nueva. Y ahora vamos a hacer el glaseado. Bueno, es un frosting, pero le vamos a dar un toquecito de limón delicioso. Y esta misma receta, o sea, ya te la he mostrado, pero en otra versión, o sea, cambia un poquito. Te dejo ese video aquí y abajo en la descripción. En esa ocasión te enseñé a hacerla como slice cake, que son unas rebanadas así de pastel que se ven todas las capas, está irresistible. Y ahí te enseñé a hacer una ganache de limón que está buenísima. Te dejo el video abajo, aquí en la descripción tienes el enlace. Y lo primero que tengo aquí es mantequilla. Esta es sin sal y está así a punto pomada, a temperatura ambiente y la vamos a ir poniendo aquí en la batidora. Bate la mantequilla por unos segundos hasta que llegues a este punto y el tiempo va a variar dependiendo qué tan suave está tu mantequilla. Y ahora vamos a perfumarla, o sea, le vamos a dar un aroma de limón delicioso y también voy a usar un poquito de vainilla. Raya solamente la piel de encima, no rayes demasiado hasta llegar a la parte blanca porque esa puede amargar tu preparación. Y también vamos a agregar media cucharadita de esencia de vainilla. Esta que estoy usando es transparente. Y ahora vamos a ir agregando el azúcar de poco en poco. Esta ya debe de estar cernida y vamos a batir hasta que todo se incorpore correctamente.
Y yo siempre lo hago de esta forma. A mí me gusta mucho cómo queda así. Primero batir la mantequilla con el azúcar y enseguida vamos a batir el queso. Y lo vamos a batir en el mismo tazón y usando el mismo globo. Y la mantequilla estaba suave y a temperatura ambiente, pero el queso lo acabo de sacar del refrigerador y yo prefiero batirlo de esta forma porque así no se aguada tanto. Tienes que batir por unos segundos hasta que logres que se vea cremoso. Igual el tiempo puede variar dependiendo de la temperatura del queso. Y ahora lo que voy a hacer es juntar las dos elaboraciones. Primero pongo un poquito de la crema de mantequilla acá para ayudar a que esto se tempere y tengan la misma temperatura al momento de juntar las dos mezclas completamente. Para evitar que se corte, tienes que asegurarte de que las dos elaboraciones están a la misma temperatura y hay que batir en la velocidad más bajita de la batidora. Terminas de integrar todo con una espátula y ya tienes tu crema de queso lista. Ya que tienes todo listo, ahora sí vamos a armar nuestro pastel. La preparación de la mermelada y también los bizcochos los puedes hacer con anticipación. Por ejemplo, esta yo la hice un día antes y los bizcochos los puedes hacer un día antes, pero sí es bien importante que los cubras con plástico de cocina. Esto te ayuda a conservar la humedad y a que no absorban aromas del refrigerador. Mi bizcocho no hizo mucha pancita, pero le voy a quitar esta telita para que no se vea en el corte. Ya que tengo listas las 3 capas de bizcocho, ahora sí me traigo mi plato base y comienzo poniendo un puntito en esta parte. Es un puntito de la crema para fijar el primer bizcocho. La parte del almíbar es opcional, pero por si quieres hacerlo, te voy a decir, pones a hervir agua y vas a partir de un TPT, que es un tanto por tanto, o sea, la misma parte de agua por una parte de azúcar, pero generalmente yo lo hago 3 partes de agua por una de azúcar y en esta ocasión puse la ralladura de limón. Lo dejas hervir y después lo cuelas y lo vas a aplicar frío. Vas a distribuir la crema de queso por todo el pastel. Siempre trata de no tocar directamente con la espátula sobre el bizcocho. Y yo puse el resto de la crema en una manga para hacer una contención de esta forma. Ahora le pones la mermelada que hicimos con mora azul y solo cuida que no se salga de la contención de crema que pusimos. Pongo la siguiente capa de bizcocho y vamos a repetir todo el procedimiento de poner el almíbar, un poco del frosting, ponemos el relleno y nuevamente la siguiente capa de bizcocho. Y ahora voy aplicando la crema en la parte de arriba y también la voy a bajar a los costados. Voy a poner una capa delgadita para hacer lo que se llama como capa atrapamigas. Alisas un poco con una raspa. Esto no te tiene que quedar tan perfecto porque es la capa atrapamigas y ahora te lo llevas a refrigerar hasta que se ponga un poco firme. Y una vez que ya está frío, o sea que ya ha pasado un tiempo, lo tocas, ya no se te queda la crema en los dedos, entonces ahora sí le vamos a poner la decoración.
Esta es solamente una idea de decoración, pero siempre la decoración pues es como tú quieras, igual si tienes que personalizar el pastel para alguna fecha especial. De hecho, yo haría este sabor para una fecha especial. A mí ya sabes que me encanta el pastel de limón con frutos rojos, entonces este es mi favorito. Y mira, en esta ocasión yo lo que estoy haciendo es poner mucha crema aquí en los costados porque ahorita le voy a pasar una raspa para que le dé un diseño bien bonito. Ya alicé la parte de arriba, en realidad no busco que quede súper perfecto y ahora esta es la raspa que yo voy a usar, tiene este diseño, entonces con este le voy a pasar aquí por los costados. En estos huecos de aquí simplemente aplicamos más crema y volvemos a pasar la raspa. Y mira, así es como queda. A mí me gusta mucho, pero no te preocupes si no tienes esta espátula. O sea, la intención no es que uses exactamente esta misma, sino que hagas la decoración que a ti más te guste con lo que tengas a la mano. Tengo muchas decoraciones aquí en el canal. De hecho, tengo videos solo de pura decoración. Y tengo una donde está también súper fácil la decoración que hice simplemente usando la espátula. Ese video te lo pongo aquí, te lo dejo abajo también en la descripción. Aquí lo único que voy a hacer es traerme unos limones y también unos blueberries que le voy a ir poniendo aquí encima. Yo es que pienso en primavera y automáticamente se me viene a la mente este sabor de pastel súper fresco y frutal. Bueno, todos los pasteles frutales se me antojan demasiado. Tengo en mente otra combinación de dos sabores frutales que está brutal, pero escríbeme en los comentarios qué sabor de pastel quieres que te enseñe a hacer y a ver si alguien adivina cuál es el siguiente. Ya va quedando muy bonito, de hecho a mí me gusta mucho, pero le vamos a dar un toque brilli brilli con un poquito de hoja dorada comestible. Esto es opcional, pero como sería así como para una ocasión especial, yo creo que hace que se vea muy bonito. De hecho, coméntame para qué ocasión usarías este sabor de pastel. La verdad es que yo lo usaría definitivamente para mi cumpleaños, para una boda. Ay, no sé, es un sabor que se me hace súper rico y que aparte está como muy fresco ahorita por la temporada. Siento que se antojan más este tipo de sabores, así como con cítricos, con fruta, no sé, está delicioso. La idea nada más era ponerle un toquecito, pero ya le puse más. Bueno, de hecho este le puedes poner también mucho así expandido. Yo lo compré en trocitos. Este es hoja de oro comestible. Yo la compré en una expo hace tiempo, pero la uso muy poquito solo para darle un toque dorado, sobre todo cuando hago recetas de pasteles especiales, o sea, sabores especiales, o cuando son pasteles así también especiales para algún cumpleaños, alguna ocasión especial. Y mira, así es como quedó, pero lo más importante ahorita es ver cómo está la rebanada por dentro. Te recomiendo mucho hacer este sabor de pastel para vender en primavera. Estoy segura que tus clientes van a volver por más. Este es un sabor perfecto para esta temporada porque es muy fresco, como te decía hace un momento, es muy frutal. Y está bien hacer los sabores clásicos, pero está aún mejor aprender a hacer nuevos sabores de pasteles para sorprender a familiares y clientes. De verdad, a los consumidores les encanta sorprenderse con opciones novedosas de sabores y presentaciones, y eso mantiene tus ventas y tus ganancias activas. Es un pastel suave y húmedo con una textura increíble y un sabor dulce y especiado. Tienes que probar esta receta. Este pastel de zanahoria no puede faltar en tu recetario. Te enseño cómo hacer el bizcocho y la deliciosa crema de queso, que son la combinación de sabor perfecta. Vamos a empezar con los huevos. Te recomiendo cascarlos en un recipiente aparte para que no se te vaya nada de cascarón aquí en la mezcla y para que controles la calidad del huevo. Aquí agregas estos dos tipos de azúcar. Yo le pongo azúcar mascabado y azúcar regular. Y ahora sí vas a mezclar. Empiezas haciéndolo a velocidad baja y después vas a ir aumentando poco a poco. Voy a reducir la velocidad al mínimo para agregar el aceite. Esto también lo puedes hacer a mano con un batidor de globo.
Ya que lo tengas así incorporado, ahora le vas a agregar aquí el yogur. Este que estoy usando es yogur natural y no tiene azúcar. Si tiene azúcar tampoco pasa nada. Y sigues mezclando hasta que todo se incorpore bien. Paras de mezclar cuando ya esté listo, lo reservas un momento y ahora te vas a traer tus ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo común, es la de todo uso, ya está cernida y aquí voy a añadir el polvo para hornear. Son 2 cucharaditas del juego de cucharas medidoras estándar. También voy a agregar media cucharadita de jengibre en polvo, 2 cucharaditas de canela en polvo y un poco de nuez moscada. Yo le estoy poniendo muy poco, es como 1/8 de cucharadita. Mezclas todos tus polvos mágicos, todos tus ingredientes secos y enseguida los vamos a ir añadiendo poco a poco. Ve incorporándolos poco a poco y hazlo en la velocidad mínima de la batidora. Solamente tienes que batir el tiempo justo hasta que veas que ya los ingredientes se incorporaron. Si bates de más, te puede quedar muy seco, apelmazado o duro. Una vez que termines de incorporar todo, recuerda raspar siempre las paredes del fondo del tazón para verificar que todo se haya integrado correctamente. Y cuando lo tengas así, ahora sí vamos a agregarle los ingredientes que le van a dar el toque distintivo a este pastel de zanahoria. Ya vas a ir poniendo la zanahoria poco a poco y sigues incorporando. Y a este pastel no le puede faltar la nuez. Esto le da un crunchy delicioso, además que le aporta mucho sabor. En esta ocasión yo también le voy a poner coco y pasitas. Puedes omitirlas si no te gustan, pero de verdad que queda delicioso. Te va a quedar un pastel nivel delicia. Aquí es simplemente mezclar hasta que todo se vea así que ya está bien integrado y ahora sí lo vas a pasar a tu molde. Este yo ya lo tengo listo, ya está engrasado, eso nunca te debe de faltar. Yo repartí la mezcla en 2 moldes de 18 centímetros, pero si tienes un molde más grande como de 20 centímetros, puedes hacer todo el bizcocho en un solo molde. Y recuerda nunca llenar los moldes más de 3/4 partes para que crezcan en el horno. Tu horno ya debe de estar precalentado a 180 grados centígrados y si lo haces en 2 moldes, asegúrate que los dos tengan la misma cantidad de mezcla. Pasando el tiempo de horneado, puedes comprobar que está listo si al clavarle una brocheta en el centro, esta sale seca. Deja enfriar por 10 minutos sobre una rejilla, desmóldalo y deja enfriar por completo. Mientras se enfrían los bizcochos de zanahoria, vamos a hacer un frosting de queso crema para el relleno y la cobertura. Generalmente el pastel de zanahoria o carrot cake lleva este tipo de queso, de crema de queso. Hay alguna que lleva chantilly, ya tenemos una receta aquí en el canal. Te la voy a dejar por aquí, sabe riquísima con ese. Pero en esta ocasión voy a hacer una base de mantequilla que también queda excelente. En un tazón vas a poner tu mantequilla que debe estar así, suavecita, a temperatura ambiente. Como ahorita está haciendo mucho calor, la mantequilla está demasiado suave, así que no la voy a batir antes, directamente le voy a poner aquí el azúcar glass. Esta ya está cernida, agrégala poco a poco y comienzas a batir en velocidad mínima. De preferencia, agrega el azúcar en 3 veces, así se irá integrando mejor. Recuerda raspar las paredes del tazón para verificar que todo el azúcar se haya integrado correctamente. Este lo separas un momento y en otro recipiente vas a batir el queso crema. Este tiene 10 minutos que lo saqué del refrigerador.
y no hay que batir el queso en exceso, solamente lo suficiente hasta que se deshagan los grumos y que luzca así de cremoso. Y ahora lo que vamos a hacer es ir juntando las dos mezclas. O sea, voy a añadir un poquito de la mezcla de mantequilla aquí. Para que no se te corte, no debe haber un choque de temperaturas. O sea, debe estar una temperatura muy similar. Este ya no debe de estar tan frío, aparte que con la batida ya perdió un poco de frío. Y este ya está a temperatura ambiente, pero si tú ves que está, no sé, que se siente muy cálido, lo puedes llevar unos minutos al refrigerador. Vas a ir añadiéndolo de poco a poco. Dependiendo la temperatura ambiente, muchas veces la mezcla puede verse así un poquito más suave, pero aquí te va un daily tip, o sea, puedes irlo incorporando y meterla al refri. O sea, ya que está toda lista, la metes al refri, la vas moviendo así cada 5 minutos y ya la vas a tener lista para usar. Puse la crema de queso en una manga pastelera para que sea más fácil rellenar y ahora seguimos con los bizcochos. Voy a cortar mis bizcochos en capas. A mí me gusta hacer capas delgaditas para que tenga así como la misma cantidad de crema, de bizcocho, pero esta parte es opcional. Sé que hay personas que les gusta así de grueso, el bizcocho está perfecto y así ya lo puedes decorar. Para armar el pastel, empiezo poniendo un punto de la crema en el centro y enseguida se pone la primera capa de bizcocho. Después se coloca una capa de la crema de queso. Hacerlo con la manga pastelera ayuda para que sea más fácil distribuirlo. Y termino emparejándolo con una espátula. Enseguida repito el proceso con las siguientes capas de bizcocho. Sinceramente fue un poco complicado partir las capas en ese bizcocho por la fruta, bueno, por los frutos secos que lleva así en medio. Lo ideal sería que lo hornees por separado, como ya te lo he mostrado en otros videos. Tengo dos videos de esta receta aquí en el canal. En el primero te mostré una decoración de conejito y el segundo es más para vender, o sea, solo lleva zanahoria, no lleva los frutos secos. Entonces hoy quise mostrarlo así y no te estreses por la decoración, o sea, la tarta de zanahoria o el pastel de zanahoria, la característica que tiene es que generalmente es como muy rústica su decoración, así que yo te voy a mostrar una idea, ya sabes que tú la puedes hacer como a ti más te guste. Voy a poner una capa delgada con el frosting de queso crema. Lo alicé un poco y ahora lo voy a llevar a enfriar un par de horas hasta que endurezca. Este ya está frío, no va a quedar completamente duro, o sea, solo necesitamos que esté así un poquito firme y ahora sí voy a empezar a darle una siguiente capa con el mismo frosting. Alisas un poco por los costados y también en la parte de arriba y ya que lo tengas así, te recuerdo que no es así súper perfecto, yo lo voy a dejar así. Ahora le voy a poner aquí un poquito de nuez que corté en trocitos. A mí me gusta cómo se ve así, si quieres puedes ponerle alrededor de todo el pastel, como a ti te guste. Ahora voy a poner el resto del frosting en una manga pastelera con una boquilla. Puede ser la boquilla rizada que quieras, yo voy a usar la 4B. Ya tengo el frosting en una manga, desinfecté unas florecitas que corté de aquí mismo de mi casa, de una maceta que tengo, y también corté unas láminas de zanahoria para hacerle otro detalle. Entonces voy a empezar con la decoración.
estoy haciendo como una especie de florecitas así. En esta casa, bueno, en nuestra familia más bien, nos gusta mucho este pastel de zanahoria. Y este pastel específicamente es para el cumpleaños de mi mamá, pues nos gusta mucho. Y ahorita está aquí cuidándome al bebé y no se entera de nada. Seguramente verán historias así de cuando lo partamos o así en mi Instagram, por si quieren seguirme por ahí. La verdad es que nos encanta y creo que la decoración está así muy bonita. Por ejemplo, ahorita también que ya viene el Día de las Madres, así con flores, no sé, se ve súper bonita. A mí me gustó mucho. Díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios. Para mí así ya quedó muy bonito, me gusta mucho el toque de las flores, ahorita así como muy primaveral, y creo que es buena idea también, o sea, si ustedes quieren pueden comprar las macetas, las plantas, tenerlas ahí, haces bonito así en tu casa, y aparte pues las tienes como a mano, entonces no te sale muy cara y vuelve a florear, y si quieres incluir estas decoraciones en un pastel que te piden, o sea, que lo vas a vender, recuerda que todo esto siempre lo vas a cobrar, y por ejemplo yo ahorita, como es un pastel de celebración, le voy a poner un toquecito de hoja dorada, esto también tienes que incluirlo en tu precio. Este es para nosotros, pero quiero ponérsela. Me encanta la decoración de este pastel, es sencilla, es fácil, pero muy bonita y muy llamativa, y como ya es tradición, te voy a mostrar cómo luce por dentro la rebanada. Espero que hayas disfrutado de esta recopilación de recetas deliciosas. Cada una está disponible en el canal por separado, pero quisimos hacer este resumen para que no te pierdas ninguna. Así que muchas gracias por estar aquí, por ver el video. Un abrazo enorme a los miembros del canal. Siempre están sus nombres aquí en agradecimiento. Y como siempre, escríbeme en los comentarios qué te pareció o si ya habías visto alguno o si se te había pasado alguna receta. Nos vemos en el próximo video. Bye.